En esta mañana vamos a conversar acerca del poder de la comunión, del poder de lo que es una mesa de convenio dentro del contexto de lo que hemos venido conversando, que son la operación de los ídolos, pero cómo tenemos que nosotros sanar. Ayer hablamos acerca de cómo también hay una mesa de convenio con la idolatría, que nos contamina, que nos destruye, a través de lo que es nuestra forma de consumir alimentos, y que nosotros también entendemos que eso es una distorsión de diseño de lo que representa una mesa de convenio o de transacción delante del rey y delante del mundo espiritual. Hace un tiempo atrás nosotros como congregación, antes de caminar en lo que hoy conocemos, habíamos tomado una decisión, y era no tomar lo que llamábamos comúnmente o tradicionalmente la cena del Señor, que todos ustedes conocen que se practica en el sistema cristiano. Si se es católico, bueno, todos los días de misa; si se es evangélico, una vez al mes o de cierta manera periódica, pero que al final el formato cae sobre el mismo diseño. Y en nuestro caso llegamos a una conclusión que era algo que estábamos haciendo sin conocimiento, sin entendimiento, y que la gente estaba sufriendo consecuencias por eso, y que debemos de tomar una decisión firme de cuidarnos y también honrar el diseño. Y esto lo hicimos en obediencia al Eterno, que nos estaba dando en ese momento esa instrucción de que no podíamos tomar personas bajo un espíritu religioso sin entendimiento para practicar algo que tenía que ver con la representación de algo tan digno y tan santo como lo es realmente un Seder de Pesaj, una mesa y orden de Pesaj para celebrar la operación del Eterno como redención en nuestra vida, y por supuesto la obra redentora de nuestro Mashiach como el Cordero Inmolado, que viene a hacer el trabajo de sanidad, restauración y redención para nuestra vida. Evidentemente muchos se resintieron en ese momento, decidieron algunos que querían irse a otras congregaciones porque para ellos este formato era como muy importante, pero yo también confronté muchas situaciones en el sentido de que cómo era posible que para ellos era más importante el tomar un pancito y un vino cada 4 semanas, una vez al mes, que tener una relación de amor y de integridad con algunos miembros de la comunidad, que era lo que estaba pasando en algunos casos. Y esta posición fue firme, y mi posición siempre ha sido obedecer al Eterno antes que a los hombres. Nunca ha sido mi intención, y lo digo con mucho respeto, quedarle bien a los hombres, porque eso puede ser muy complicado, y mi intención siempre ha sido honrar al Rey del universo. Así que bueno, algunos hermanos fueron despedidos, seguimos el proceso con el Eterno, y después de algunas semanas y concluir un tiempo también de ayuno, volvimos a entender cómo hacer estas cosas, volvimos a entender cómo practicarlas de una manera correcta, no perfecta, porque el Eterno nos ha ido perfeccionando y lo está haciendo hasta el momento. Y bueno, tuvimos una gran celebración con personas que ya habían elegido estar en un formato de santidad, de ordenar cosas, y vuelvo y repito, aún lo estamos entendiendo en una forma mayor, porque así es lo que ocurre. Cada vez que damos un paso hacia algo que Él nos pide, tenemos que entender que hay un proceso que nos va perfeccionando y nos va llevando más profundamente a avanzar. Y uno de los aspectos que hemos trabajado en ese sentido es que para participar de una comunión como lo es la mesa de Pesaj, nuestra alma tiene que estar ordenada, tiene que estar sana. No debemos de estar en contienda con el cuerpo, con hermanos, guardar resentimientos en el corazón, porque la palabra claramente nos dice a través del apóstol Pablo, Rab Shaul, que si no discernimos el cuerpo de Mashiach, atraemos juicio sobre nuestra vida. Y por esto algunos están enfermos, y por esto algunos inclusive hoy duermen. Y
interpretes esto como que ya fallecieron. Esto lo pueden leer en 1 Corintios 11, 28 al 30. Yo me he preguntado hoy en día por qué no suceden cosas como lo que es la rebelión de Coré, que se abrió la tierra, y cómo es que no suceden cosas como juicios muy puntuales como lo que es la Sará o la lepra, o situaciones como la de Ananías y Zafira, que engañando al Ruach sufrieron la muerte. Y muchos tienden a creer es que la gracia ha aumentado. No, es que la gracia no ha aumentado. Lo que ha aumentado es la profanación de la santidad. Y al no haber personas que vivan en santidad, la contaminación aumenta en las comunidades, en los contextos eclesiásticos, religiosos, etc. Y es por eso que entonces, al no haber santidad, no puede haber tampoco juicio. Y no estamos hablando de que hay una intención de que esto siga sucediendo y que la gente muera. No, es que el tema es que evidentemente hoy estamos en medio de una generación corrupta y maligna que se infiltran constantemente en los círculos de la comunidad y del pueblo, con pecados muy evidentes que siguen golpeando los sistemas, pero nada está pasando. Esto más bien como que sigue incrementándose. Y es ahí donde viene el desafío de que nosotros realmente tenemos que estar en un nivel de santidad, de Kedushá superior. Y que tenemos que tener mucho cuidado de lo santo. Y tenemos que así, a la manera de Pinjas, defender los espacios sagrados con integridad y con valentía, para que no siga siendo pisotado el honor de nuestro rey. Entonces tenemos que entender que realmente hay que profundizar en cómo nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos una herencia en Mashiach, y en primer lugar, esta herencia la accedemos por causa de la sangre que ha sido derramada por él en el madero, y por los méritos de su muerte, de su resurrección, es que recibimos los beneficios que esta sangre representa para nosotros. La cobertura de todo nuestro pecado, pero también la señal de que somos un pueblo. Esta sangre fue derramada también, no solamente como un cordero de Pesach, sino que también como aquel chivo expiatorio que tenía que cargar el pecado del pueblo. Y en segundo lugar, nosotros tenemos acceso a algo que hemos mencionado, que es el poder dunamis, que también podríamos mencionar como la Shejina del Eterno, la manifestación visible de su poder, que tiene que ver con la luz y la gloria que viene a través de la resurrección de Yeshua Mashiach. Porque es el cuerpo resucitado de Yeshua Mashiach quien nos trae la bendición de la sanidad de nuestras heridas provocadas por el pecado o por circunstancias dramáticas que hemos mencionado, y que una vez sanas estas heridas, ningún espíritu inmundo, ningún demonio puede encontrar algo en común con nosotros que nos pueda seguir manipulando nuestra vida. Y esto es precisamente lo que hace el poder de los méritos del madero, de la muerte de Mashiach y su resurrección. Leemos el libro de Isaías en el capítulo 53, verso 11 al 12. Y verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Todas las heridas de nuestra alma causadas por el pecado o por circunstancias dramáticas, las aflicciones que ya hemos experimentado, todas las personas de este planeta, fueron llevadas sobre el cuerpo de Yeshua en el momento de su muerte en el madero. Y esto con la intención de que pudiésemos ser sanos. Todo el pecado, los problemas, las heridas que experimentamos fueron puestos como carga en el cuerpo de Mashiach. La sangre y la luz gloriosa de Yeshua
nos vienen a trabajar internamente, a limpiar, a sanar, porque todos bien sabemos que Yeshua Mashiach no se quedó en un madero. Él resucitó. Así que todo su poder y toda su gloria son manifiestos por medio de la resurrección para sanar el alma herida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 15, se nos dice lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Evidentemente, las transgresiones que se habían cometido a la Torá nos habían desechado de estos beneficios. Es por eso que habíamos recibido una carta de divorcio, la dispersión en medio de las naciones de la tierra, y estábamos alejados de los convenios, del pacto, del Elohim y de sus mandamientos, su Torá. Y es por eso que a través de los profetas se nos revela el verdadero evangelio, como dice Romanos capítulo 1. El evangelio plasmado a través de ellos, anunciando que a pesar de esta carta de divorcio, a pesar de esta separación, a pesar de que nosotros habíamos sido desechados y enviados a las naciones, ahora retornamos porque el Eterno viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y hacer un nuevo pacto. Nótese importantemente que la Torá enseña que cuando un marido da carta de divorcio a una mujer, la repudia, y mientras éste viva no puede volverse a casar con él. Es decir, ningún divorcio a la luz de la Torá puede llevarse a un nuevo matrimonio. Y que esta mujer, que es divorciada, nunca se podrá casar hasta que su marido original muera. De lo contrario, el que se case con ella la hace pecar, y pecan ambos en un pecado de adulterio. Por eso el Eterno no puede retomar a su pueblo hasta que él, como marido original, dé su vida en la muerte. Y es por eso que a través de la muerte y la resurrección se da la posibilidad de que este matrimonio no se recupere, sino que sea un nuevo pacto, una nueva relación, con las mismas condiciones originales de la Torá, pero con mayores y mejores promesas. Entonces, aquí entendemos que nuestra herencia en Mashiach se manifiesta, y parte de ello es que la sangre y la luz gloriosa nos puede limpiar del pecado, nos sana las heridas del alma, y se activan los beneficios para que nosotros seamos parte de una mesa de convenio, una mesa de transacción, una mesa que afirma que somos llamados a sentarnos con el Rey, a disfrutar los beneficios de su reino. Por eso 1 Corintios capítulo 11 dice en el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Para aquellos que han conocido lo que es un Seder de Pesach, tienen claro que la mesa de convenio del Seder tiene 4 copas. Y esto siempre en la tradición de los hebreos, desde el desierto, desde Moshe, había sido establecido. No es algo que inventaron los judíos modernos ni contemporáneos, sino que siempre, desde la tradición de los hebreos, habían 4 copas en la mesa de convenio. Y esta copa a la cual se hace referencia es la que se conoce como la copa de la redención, que es la que se levanta para reconocer que a través de una mano abierta y un brazo poderoso, Adonai nuestro Elohim nos saca de tierra de cautividad y nos hace su pueblo.
Evidentemente esta mano abierta y este brazo poderoso representa también cómo el Eterno, en la figura de Mashiach, abre su mano, extiende su brazo para morir en un madero y a través de ello darnos redención. La palabra pacto hace referencia a testamento y también a la voluntad que se plasma en ello. Y lo que Yeshua nos muestra es que la copa de su sangre contiene nuestra herencia, su voluntad para nosotros. Y cuando nosotros tomamos de esta copa, estamos reclamando lo que Yeshua nos hereda para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra redención, para que su sangre y la luz gloriosa de su resurrección traiga la limpieza, la integridad, la sanidad que todos necesitamos en nuestra alma. Y es por eso, mis amados, que entender la maravillosa operación de su poder en nuestra vida es algo sumamente importante, es algo sumamente relevante y es algo que debemos de meditar en nuestra vida profundamente, para que cada vez que nos sentemos en una mesa de convenio, entendamos que no podemos llegar a pisotear este convenio, que tenemos que sentarnos ahí llevando la marca de que verdaderamente nosotros somos su pueblo, porque esto no es una mesa cualquiera, no es una fiesta más. Y precisamente es a la iglesia en Corinto, a la congregación de los seguidores de Mashiach, a la Keilah en esta ciudad, que se le ordena que tienen que entrar en la conciencia de lo que esto significa, porque esto no es una fiesta pagana como las que ellos estaban acostumbrados a practicar comúnmente bajo el Imperio Romano, bajo el culto imperial. Esa era una mesa de santidad, una mesa de honra al convenio con el Rey del Universo. Así que cada vez que tomamos de la copa de este convenio, tenemos que hacerlo en memoria de Mashiach y enfocarnos en lo que Él hizo por nosotros cuando pone su alma en aflicción hasta la muerte. Ha ocurrido en algunas ocasiones, en congregaciones, que cualquier persona que llega, aunque sea un diseño religioso tradicional, a visitar sin saber quién es esta persona, se le invita a celebrar algo que debería estar reservado solamente para aquellos que tengan una profunda conciencia. Por eso es que hay requisitos para sentarse en un seder de Pesaj. Y los requisitos derivan de que tú tengas claridad de que eres pueblo y tengas las marcas correctas para definir que tú eres parte de ese pueblo. Al no entender esto, esta persona no sabe lo que está haciendo. De repente tal vez ni siquiera tenga fe en ningún aspecto. Y por eso lo estamos invitando a beber juicio contra él. Recordemos que el juicio vino sobre la tierra de Misraim, sobre aquellos que no estaban bajo el diseño de la sangre del Cordero. Y solamente los que sabían esta instrucción de estar bajo este convenio, de celebrar una mesa de redención, como fue el primer Pesaj en tierra de Misraim, la gente tenía que tener entendimiento y el protocolo necesario de lo que se estaba haciendo. Es por eso que la sangre de Mashiach, que contiene esta copa de pacto o de testamento, nos hace entender que la santidad superior que representa el Pesaj para todos nosotros. La palabra copa en griego significa refrescar, fortalecer, nutrir el alma. Y cuando en estos textos originalmente escritos en griego hacen referencia a esta copa, nos trae este poderoso sentido. Cuando Mashiach le enseña a sus discípulos este acto simbólico, lo que revela es que la copa del nuevo pacto contiene el derecho legal de nosotros ser sus herederos. Por lo tanto, cada vez que usted y yo
nos sentemos en una mesa de convenio como lo es el Pesaj, tomamos la copa y acordamos y traemos a memoria el significado que tiene. Y también estamos activando los derechos legales que Yeshua HaMashiach ha traído sobre nuestra vida. La comunión sana tu alma, la limpia del pecado, remueve las heridas y arranca las imágenes de la idolatría que puedan existir en tu ser. Todo el capítulo de 1 Corintios capítulo 10 nos habla de esta mesa de convenio, de los pecados de los ídolos. Shaul empieza describiendo cómo Israel participó de la comunión en el desierto. Lo leemos en el capítulo 10, verso 1, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados, inmersos en la nube y en el mar. Es decir, hicieron una tevilá, una purificación. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Es importante entender algo muy curioso acerca de esto, y era que el agua que brotaba de la roca no era el hecho de que Moshe llegara a cualquier lugar y con su vara tocaba una roca para empezar a brotar agua, no. Había una roca que los seguía en el caminar por el desierto como pueblo. Y esta roca que los seguía en el caminar por el desierto era la roca que cuando ellos hacían el campamento, ordenaban sus tiendas, ponían canales alrededor de todo el campamento, y esta roca, inmediatamente el pueblo se ordenaba, empezaba a brotar agua en borbollones, para que a través de esos canales que habían construido, el agua llegara a todas las tiendas del pueblo de Israel. Esto que describe Pablo es un comentario que, por cierto, está en los escritos rabínicos, y Pablo está haciendo referencia a ellos. Una roca que los seguía, y esta roca era Mashiach. En el verso 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo está haciendo fervientemente una exhortación a que no sigamos practicando cosas espirituales con ídolos en nuestra alma que distorsionan el buen ejercicio de la santidad. Verso 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Shaul nos está diciendo que todo el pueblo de Israel comía el mismo alimento espiritual que ahora nosotros en un Pesaj estamos comiendo. Bebían de Mashiach. Nosotros lo hacemos a través de una copa. Ellos lo hacían a través de una roca. Y la comida sobrenatural que había en el campamento todos los días era ese man que descendía del cielo, siendo Mashiach el pan que descendió del cielo. Éxodo 16, 13, 14 nos dice: y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, y aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: man, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo: este es el pan, este es el lejem que Adonai os da de comer. Precisamente la palabra man, que significa ¿qué es esto?, es la descripción
de este elemento que ellos nunca habían visto y que ahora estaba siendo puesto delante de sus vidas para sustentarse en el desierto. Nadie había visto un lejem de esta categoría. Nadie había visto nunca algo semejante. Por cierto, un alimento que cuando ellos tenían el deseo de comer o saborear algún tipo de comida, cuando ellos consumían este pan, precisamente les daba la sensación de que estaban comiendo eso que anhelaba su corazón. Y ni siquiera en Misraín o en Egipto tenían conocimiento de este pan. Algo que venía del Shamaim, algo que venía de los cielos. Y por esta razón, cuando ellos lo veían, decían, man, ¿qué es esto? Porque no tenían una referencia en este mundo de la provisión celestial que estaban viendo delante de ellos. En Éxodo o Shemot 16:31 dice, y la casa de Israel lo llamó man, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. En Juan 6:32-35 nos dice, y Yeshua dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Adonai, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En este pasaje Yeshua nos enseña que Él es el maná o el man que descendió del cielo, el pan, el lejem que descendió del Shamaim, y que comieron los israelitas para saciar su hambre en el desierto, en representación de la operación de Yeshua en nuestra vida. Esto habla del trabajo y sacrificio que Yeshua tenía que hacer en el madero y cómo nosotros debemos de participar en esa comunión. Y estando los israelitas en el desierto también tuvieron sed y en algún momento murmuraron contra Moshe para que les diera agua. Y Moshe clamó a Elohim y recibió la siguiente orden. Shemot 17:6 dice, he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. En 1 Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. La bebida espiritual que bebieron ellos en el desierto estaba ahí disponible para ellos. Esto era la representación de que siglos después, así como Moshe golpeó una peña o una roca, el Mashiach sería golpeado hasta sacar su sangre, hasta llegar a solamente brotar agua para el perdón de nuestros pecados. Así que tanto ellos como nosotros bebimos de la misma vida espiritual. Lo hacemos hoy en día en nuestra relación con el Eterno. Y todo este sufrimiento que padece Yeshua en su cuerpo, cada golpe, cada latigazo, era para sacar el agua y la sangre que nos dan vida eterna. Ahora nosotros también bebemos de este convenio, somos parte de un pacto, y eso es una gran bendición, y por lo cual tenemos que ser honrosos en nuestro proceder y en nuestro estilo de vida delante de nuestro Rey. Muchas veces se han escuchado críticas, y yo mismo lo había hecho, con respecto a la actitud de los israelitas, los hebreos, en su travesía por el desierto. Porque a pesar de haber sido testigos de todos los hechos maravillosos que Adonai había hecho para sacarlos de tierra de cautividad
para cuidarlos a través del desierto, eran personas que manifestaban rebeldía, no se acoplaban al diseño del Eterno. Pero si estudiamos a fondo todo este proceso, nos damos cuenta que había una separación dentro del pueblo. Aquellos que estaban dispuestos a honrar la santidad, que se mantenían en orden delante de él y eran honrados por el Eterno. Y aquellos que se rebelaban constantemente, que comúnmente eran parte de las naciones que se habían adherido al pueblo hebreo. Pero al final es importante entender que para que hubiera sanidad y todas estas cosas no se manifestaran, tenían a disposición ese pan y ese vino en medio del desierto, esa sangre de convenio, para poder ser sanos. Y cada vez que ellos podían tomar de este convenio con honra, podían entrar en un nivel superior. Curiosamente, la celebración de Pesaj no se evidencia que se celebra durante 40 años. Y también se nota a la luz de la Escritura que todos los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Por lo tanto, no tenían el requisito para estar en un seder de Pesaj. Y tenemos la evidencia que el día que iban a entrar a la tierra prometida a cumplir la promesa, ese día para poder entrar en ese diseño, tuvieron que celebrar Pesaj, no sin antes vivir la circuncisión, para poder estar en el estado de la relación, del convenio y de la santidad que determinaba que ellos eran el pueblo merecedor del cumplimiento de las promesas. Ellos vivieron más de 400 años en esclavitud, 420. Situación que, sin duda alguna, había provocado heridas en el alma, opresión, angustia, en hijos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, familias enteras, generaciones, que habían experimentado el dolor de la esclavitud durante unos 100 años aproximadamente de estos 400. No quiere decir que dentro de toda esta cantidad de años no estaban oprimidos, porque evidentemente eran partícipes de toda la contaminación de idolatría que había en la tierra de Egipto, o la tierra de Midraim, como se le conoce en hebreo, la tierra de estrechez y de opresión. Entonces tratemos de imaginar cuánta tensión emocional habían experimentado al poco tiempo de ser liberados a través de la mano de Moshe, la presión que experimentaron al estar frente al mar de juncos, al ver los carros de Faraón venir detrás de ellos para destruir familias enteras. Sin embargo, el Eterno hizo milagros para abrir las partes divididas del mar, pasar ellos en seco hasta el otro lado. Y una vez en el desierto, su preocupación era cómo íbamos a comer. Y podemos encontrar esta situación como una situación de estrés emocional, que puede afectar el tener carencias de todo tipo, la amenaza de la muerte, los desafíos del desierto, el no tener los recursos necesarios para el sustento de una familia. Y estas cosas son desgastantes. En su travesía por el desierto, ellos eran sorprendidos por enemigos, por espadas, gente que cuando los miraba los odiaba a muerte. Recordemos que cuando somos pueblo del Eterno, el ser populares no es una opción, porque llevamos una simiente santa, la cual Satanás y todos sus demonios detestan a muerte. Tal cual lo podemos ver en lo que experimentan hoy nuestros hermanos judíos que viven en tierra de Israel, rodeados constantemente por el asedio de enemigos que desean destruirlos y borrarlos de la faz de la tierra. Y ese odio demoníaco, satánico, que se manifiesta a través de personas, es sin duda el factor común
de una persona que elige ser parte del pueblo y vive en la santidad. Y estas son las cosas que suceden cuando nosotros realmente estamos caminando a un nivel superior. No somos los chicos populares del barrio, somos aquellos que vamos a ser rechazados por causa del nombre de nuestro Rey. Estamos en un mundo donde hay una batalla de simientes. Y tú tienes que tener las armas para poder derrotar todas estas cosas que se levantan contra ti. Todos estos hechos que enfrentaron nuestros ancestros cotidianamente fueron suficientes para causar graves heridas en el alma. Y agregar a ello las ocasiones en que pecaron contra Elohim y también provocaron heridas en el alma, como lo hemos estudiado en otros espacios. Ellos no solamente comieron del pan del cielo, el man para saciar el hambre, de una forma sobrenatural, y bebieron de la roca para calmar la sed, sino que también participaron del alimento y la bebida espiritual que nosotros podemos participar. 1 Corintios 3:3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. La palabra alimento que se usa acá en el griego koné es más que un comestible, significa elemento sanador del alma. 1 Corintios 3:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. El griego koné describe la palabra bebida como aquello que tú recibes para refrescar el alma y nutrirte para vida eterna. Los israelitas estuvieron en el desierto en este proceso, con circunstancias dramáticas, con pecados que dañaron constantemente sus vidas. Por lo tanto, requerían algo que trabajara poderosamente en ellos para sanar. Es por eso que necesitaron comer de este pan, beber de esta roca, tipo de Mashiach, para refrescar, nutrir, fortalecer el alma. Y ellos participaron del cuerpo de Mashiach para sanar sus almas, limpiar sus pecados. Y tal vez muchos de ustedes estén pensando que cuando Mashiach llega, ya nos olvidamos de todo, ya no hay nada que hacer, que Él es el Eterno, y que Él, a través de sus méritos, simplemente nosotros no tenemos que hacer nada. Pero Él ha venido a nosotros precisamente para que nosotros tomemos decisiones firmes y acciones concretas para poder sanar nuestra vida y poder ser dignos de Él. Así que, amados, recordemos que el Cordero Inmolado, antes de la fundación del mundo, como lo dice el libro de Revelaciones, está presente en todas nuestras generaciones para sanar lo que tenga que sanar y hacernos íntegros delante de Él. Y cierro con este pasaje que dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es, y que lo que ha de ser fue ya, y Elohim restaura lo que pasó. Nosotros regimos nuestras vidas por el calendario y el reloj, pero Elohim no vive de acuerdo a estos tiempos. Él es eterno, y como dice Eclesiastés 3:11, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que no importa lo que ha ocurrido, cuándo ocurrió, si la conexión es generacional, la realidad es que su sacrificio, su redención, su operación es eterna para nosotros, para que cuando reconozcamos que necesitamos orden y sanidad en nuestra vida, recurramos a Él y que podamos ser libres y un pueblo bien dispuesto para caminar en su voluntad y perfeccionarnos en sus caminos. Que el Eterno te bendiga, te guarde, te dé la emuná para crecer en este tiempo tomando del pan del cielo y bebiendo de esa roca que brota para vida eterna.